Bienvenida a este análisis profundo. Hoy nos sumergimos en varias fuentes que hablan de Shango. Así es. Una figura clave, ¿no? En la religión yoruba, en la santería. Tenemos artículos, extractos de foros de discusión religiosa, contenido digital también. Un poco de todo, ¿sí? Y la misión, digamos, es destilar la esencia de Shango y entender cómo se describe a sus hijos e hijas espirituales en estos materiales. Exacto, porque Shango, aparece consistentemente como el orisha del trueno, claro, del relámpago, del fuego, pero no solo eso. No, es más complejo. Mucho más. También de la danza, la música, la fuerza viril. Figura como el cuarto alafín, o sea, el rey histórico de Oyo. Ajá. Es inteligente, a veces un poco irascible, justiciero. Ajá. Pero al mismo tiempo es la personificación de la alegría de vivir, de la pasión, ¿sabes? Una figura muy intensa. Totalmente. Y sus símbolos son potentísimos. El hacha doble, el oshe. El oshe, sí. Y los colores, rojo y blanco. Vibrantes. Eso mismo, vibrantes. Los números 4 y 6 también son suyos. Y su receptáculo, esa batea de madera, a menudo sobre un pilón. Exacto. Y siempre asociado con la justicia, pero también con las riquezas, con la abundancia. Ok. Creo que ya tenemos una buena base. Vamos a desglosar esto. Empecemos por los hijos e hijas de Shango, los Onishango. ¿Qué dicen las fuentes sobre ellos? Bueno, aquí hay bastante consenso en varias cualidades. Se les describe como líderes naturales, gente inteligente con mucha facilidad de palabra, elocuentes. Y valientes, ¿no? Se menciona mucho la valentía. Muchísimo. Valientes, amantes de las fiestas, del baile, de la música. Vamos, que les gusta la celebración. Son como el alma de la fiesta muchas veces. Me imagino. Y además se nota un gusto por la elegancia, por hacer las cosas bien, ¿sabes? Buscan cierta perfección en sus tareas. Suena muy bien, la verdad. Pero aquí es donde las fuentes también meten matices, ¿no? No todo es positivo. Claro. No todo es brillo. Esa misma fuerza que los hace líderes, esa energía, a veces se traduce en impulsividad. Ajá. La impulsividad. Eso puede llevar a errores, ¿no? Definitivamente. Puede llevarlos a meterse en líos, a tomar decisiones apresuradas sin pensar en las consecuencias. Es como un reflejo, digamos, de la propia naturaleza apasionada y a veces irascible de Shango. Entiendo. ¿Y hay diferencias entre hombres y mujeres en estas descripciones? Sí las hay, o al menos las fuentes las señalan. En los hombres, por ejemplo, se menciona con frecuencia una tendencia a ser, mujeriegos. Y también algo jactanciosos, un poco fanfarrones a veces. Ok. ¿Y en las mujeres? En las mujeres la cosa es más dividida. Algunas fuentes las pintan como muy trabajadoras, leales, de confiar. Pilares. Ajá. Pero otras señalan que pueden ser algo entrometidas, chismosas, que les gusta saber de la vida ajena. Y curiosamente, algunas fuentes dicen que pueden ser, a veces, más retraídas socialmente, no tan extrovertidas como se esperaría. Qué curioso ese contraste. Sí, es interesante. E incluso se menciona, como un mito o una creencia popular en algunos círculos, una supuesta desdicha en el amor para las hijas de Shango. Algo que no todas las fuentes corroboran, pero que aparece. Vaya. A pesar de toda esa complejidad, de esos defectos que se mencionan, también se resalta algo positivo, ¿no? Su capacidad de enmendar. Exacto. Se destaca mucho su capacidad para admitir errores cuando los cometen. No son de los que se esconden, pueden dar la cara. Y también, algo muy importante que aparece una y otra vez es su habilidad para los negocios. Ah, sí. Lo del iré financiero. Eso mismo. Parece que tienen una conexión especial con la prosperidad, con el éxito material. Saben cómo generar riqueza o cómo moverse en el mundo de los negocios. O sea que a pesar de los tropiezos, tienden a salir adelante. Sí, la palabra triunfadores se usa bastante para definirlos. Son gente enfocada, que va por sus metas, cueste lo que cueste. Muy determinados. Vale, queda claro ese perfil complejo. Ahora, hablemos de otro tema que genera, cierta discusión en las fuentes. Los famosos caminos de Shango. Ah, sí. Ese es un punto interesante. Porque se mencionan un montón de nombres, ¿no?
Obacoso, Alafi Alafi, Arirá, Yakutá. He leído que hasta 53 nombres o títulos se le asocian. Efectivamente, la lista es larga. La pregunta es, ¿significa eso que Shango tiene diferentes manifestaciones o avatares, como pasa con otros orishas, como Obatalá o Yemayá? Pues mira, aquí las fuentes, sobre todo las que provienen de foros de discusión más especializados o textos de referencia dentro de la religión, tienden a aclarar este punto. A ver. La conclusión predominante es que esos nombres no son caminos en el mismo sentido, no son personalidades distintas de Shango. Entonces, ¿qué son? Se interpretan más bien como títulos de gloria, epítetos, nombres que recibió durante su vida como rey o que describen aspectos específicos de su poder. Ah, o sea, como... Reconocimientos, exacto. Títulos que resaltan su dominio sobre el fuego, como Yakutá, el que lanza piedras de fuego, o su rol como guerrero, como Obacoso, el rey de Coso, o como juez implacable, Arirá, el castigador, o incluso su relación con su hermano gemelo Agayú. Agayú Solá, claro. De ahí viene, por ejemplo, Obadimeyi, que significa el rey es doble, en referencia a esa conexión gemelar. Pero la afirmación central que se repite es, Shango es uno solo, no se divide en caminos. Entendido. Eso sí que aclara bastante la confusión que a veces se genera con tantos nombres. Muy útil. Sí, es una distinción importante dentro de la cosmogonía. Perfecto. Pasemos entonces a otro aspecto fundamental. Las reglas de vida, los tabúes, los ewe, para sus hijos e hijas. ¿Qué restricciones específicas marcan las fuentes? Son bastante concretas, sí. En la alimentación, por ejemplo, hay cosas que se repiten mucho. ¿Cómo qué? Evitar la carne de cordero es casi universal en las fuentes consultadas. A veces también se mencionan las palomas. El melón es otra fruta que suele estar prohibida para ellos. Curioso lo del melón. ¿Alguna razón específica? Las fuentes no siempre detallan el porqué mitológico exacto de cada tabú alimenticio, pero son provisiones tradicionales muy arraigadas. Algunos textos añaden también evitar comidas muy picantes o de color rojo muy intenso, aunque esto varía más. Entiendo. ¿Y aparte de la comida? Fundamental, el respeto absoluto al fuego. Shango es el dueño del fuego. Entonces, nada de escupirle al fuego, ni siquiera una vela. Y tampoco dejar que la comida se queme en la cocina por descuido. Se considera una falta de respeto grave. Tiene sentido, siendo su elemento principal. Totalmente. Y este respeto, esta necesidad de pureza, no se queda solo en lo físico, Se extiende a la conducta. Claro, me imagino. ¿Qué tipo de conductas están prohibidas? Se prohíbe tajantemente la mentira. La falsedad va en contra de la naturaleza justa y directa de Shango y también la cobardía. Sus hijos deben ser valientes como él. Ok, coherente con su perfil. Sí, también se menciona a veces no fumar y un tabú de vestimenta muy consistente. Evitar vestir de negro. ¿Por qué el negro no? Porque el negro es el color asociado a Egún, los espíritus de los ancestros, y según algunos patatíes o historias sagradas, Shango no tiene la mejor relación con el mundo de los muertos. Prefiere mantenerse a distancia. Interesante conexión. Y hay una regla ritual específica muy importante que señalan las fuentes. Las mujeres, durante su periodo menstrual, no deben manipular los objetos sagrados de Shango. Su batea, sus sotanes, piedras. Una cuestión de pureza ritual, supongo. Exactamente. Es una norma bastante extendida en muchas prácticas religiosas, de hecho. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando un poco. Tenemos a Shango, una figura divina de una fuerza y una pasión tremendas. Sin duda. Cuya energía, según estas tradiciones que hemos visto en las fuentes, influye y moldea profundamente la personalidad, las reglas de vida, incluso los desafíos de quienes se consideran sus hijos espirituales. Y es fascinante, ¿verdad? Ver cómo todo este conjunto, los mitos, las características que se les atribuyen, las prohibiciones, no solo estructura una práctica religiosa concreta, sino que activamente construye una identidad. Una identidad muy particular. Exacto. Un arquetipo de personalidad, un modelo de comportamiento y de carácter dentro de esa cosmovisión específica. Se espera que un hijo de Shango sea de cierta manera, actúe de cierta manera. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizás. Algo que las fuentes no responden directamente, pero que queda flotando. ¿A qué te refieres?
a cómo estas identidades, forjadas en un marco cultural y religioso tan definido como este, interactúan con el mundo de hoy. Un mundo más amplio, más diverso, con otras presiones y expectativas. Es una excelente pregunta. ¿Cómo navegan estos individuos, los Son y Shango, las exigencias de su orisha, ser líderes, ser justos, evitar ciertos tabúes, frente a las demandas del día a día en sociedades modernas, a veces muy alejadas de esos principios? Claro, cómo equilibran esa herencia espiritual con la vida laboral, las relaciones personales, los desafíos contemporáneos. Es un tema complejo, sin duda. La adaptación, la negociación constante entre la tradición y la modernidad. Definitivamente, algo para seguir explorando, más allá de lo que nuestros materiales de hoy nos han permitido ver. Una reflexión que queda abierta. Así es, un buen punto para continuar la conversación en otro momento.